cultural y cooperativa. Muy bien, muy difícil hoy, Sandra, hablar de Seguimos otro con tema. Francisco, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. En realidad, sobre todo la contracara, plantear un poco que eh, dos hipótesis, ¿no? Yo creo que Francisco es la expresión en el mundo católico de una etapa que tiene que ver con la multipolaridad. Y es la expresión, entre otras cosas, porque es el primer papa que no proviene de Europa, Claro. ¿no? Proviene del Occidente. Cuando hablamos de Occidente, en general nos estamos refiriendo a Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, básicamente a eso, a lo que se llama el atlantismo y que curiosamente agrupa a todos los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ¿no? Y que son los que además controlan los grandes organismos internacionales multilaterales, ¿no? El hecho de que las Naciones Unidas tenga sede en Nueva York no es azaroso, podría haberse decidido que tuviese sedes rotativas. Sin embargo, el lugar donde se controla básicamente y donde incluso se espía a los representantes de los países, de los 194 países que forman parte de las Naciones Unidas, está en Estados Unidos. ¿Por qué digo que Francisco ha sido, durante su papado, la expresión de algo nuevo, de algo doblemente nuevo? Yo lo relaciono fuertemente en términos históricos con Juan XXIII, ¿no? Con el último papa previo a Francisco, que El Papa había, Bueno, ¿no? claro, ha llamado el Papa Bueno, pero que en realidad tengo miedo con esa catalogación que dejó la historia, de que se pierda que era un papa muy valiente, era bueno y tenía mucho coraje, porque fue capaz de armar el Concilio Ecuménico Vaticano segundo en miles de años, donde se decidió, por ejemplo, eh, promover que las misas no se hagan en latín, sino en idiomas vernáculos, domésticos, abriendo las puertas en aquel momento a feligresías que no entendían nada cuando iban a comulgar o a la misa, etc. Y otro elemento también de Juan XXIII, que me parece que prologa fuertemente esta apertura importantísima de Francisco, el hecho de que dejar de culpabilizar en su momento a los judíos como los asesinos de Jesús, que era la retalía que se repetía todos los fines de semana en todas las iglesias del mundo, confundiendo a los feligreses y a los creyentes acerca de la judeidad de todos los integrantes del cristianismo original, ¿eh? Ujú. No solamente los 13 que se encontraban en la última cena de Pesaj, como lo charlábamos la semana pasada con Eduardo de la Serna, sino por supuesto a María Magdalena y todos los que constituyeron o se configuraron como los creadores de esa escisión dentro del judaísmo que fue el cristianismo. ¿Y por qué digo esto? Porque Francisco tuvo un rol muy importante en entender puentes interreligiosos, sin por eso dejar de condenar, por ejemplo, como lo hizo recientemente, antes de caer enfermo por última vez, las masacres producidas por el Estado de Israel respecto a los gazatíes y a los palestinos ocupados en Cisjordania. Y también en contra de lo que Occidente hubiese eh, deseado, ese Occidente colonial, supremacista, racista, que hoy expulsa a los inmigrantes cuando buscó puertos donde mandar a sus hijos en las matanzas de las guerras europeas del siglo XIX, de la Primera Guerra Mundial, del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, del siglo XX, donde gran parte, una parte, no todos, como Alberto Fernández y Mauricio Macri, dijeron que este era un país donde sus habitantes bajaban de los barcos, habrán bajado de los barcos sus parientes, pero casi el 70% de los habitantes de nuestra patria no bajaron de ningún barco.
¿eh? En todo caso, el barco de los españoles y los inmigrantes ocupó las tierras de gran parte de los que vivían en este lugar, pero no pudieron, como tampoco pudieron los norteamericanos en California, en Texas, en Nuevo México, etcétera, borrar del mapa a los nativos que hoy quieren expulsar. Francisco fue la expresión de ese abrazo, de esa apertura, le dio continuidad a eso, con un bache enorme que va entre Juan Pablo II, eh, eh, el Papa que muchos afirman que había sido asesinado, Juan Pablo I, duró, creo, si no me equivoco, 30 y pico de días. Bueno, Francisco dejó una huella enorme, enorme. Es una huella institucional porque nombró a gran parte de los cardenales que van a tener que elegir en el próximo cónclave al próximo papa. Y Sí, eso es una 21 ya huella los eligió institucional. él. Claro, 21 eligió. efectivamente, y van a tener un rol importante porque se necesita 2/3 partes para elegir al próximo papa, todo en secreto, por supuesto, más allá de las confesiones que luego puedan realizarse respecto a cómo se tramitó una próxima elección. Yo quiero hacer referencia a algo que vos, de tu excelente, la verdad, te lo dije en off, Sandra, y lo vuelvo a repetir, extraordinaria editorial respecto Gracias. a Francisco, porque esta vinculación que vos hacés, que en algún momento también me enseñaste respecto al vínculo de San Francisco de Asís, de Santa Clara, de esa forma de la religiosidad y de la espiritualidad ligada a la humildad, a la fraternidad, a la solidaridad, al abrazo, a la fraternidad, ¿no? Todo eso que es la contracara de Javier Milei. Claro. Y esto hay que decirlo. Y yo no quiero con esto tampoco eludir hasta el mea culpa que hizo Bergoglio barra Francisco respecto a su rol ambiguo o cuestionable o bifronte respecto a la dictadura militar genocida. Yo quiero quedarme con este renacimiento que vos nominás, con la posibilidad que tiene un ser humano de ponerse un nombre. Nosotros nacemos y no tenemos la posibilidad en general de ponernos un nombre, salvo, mirá qué interesante, aquellos que cambian de orientación sexual y deciden cambiarse su nombre y se nominan nuevamente. Bueno, Francisco logró, a partir de ser papa, ponerse un nombre y ser fiel al nombre. Esto es algo para mí, Sí, ¿no? Ser sí. fiel al nombre es uno de los desafíos, sobre todo a los 70 y pico de años, cuando fue elegido papa, más difícil. Y fue indudablemente fiel al nombre. Y yo me quedo con ese Francisco, no tanto, y hay que decirlo, por lo menos en mi caso, no tanto con Jorge Bergoglio. Me quedo con Francisco, con su mea culpa, eh, abierto, silencioso, que está en alguna película también, que me pareció muy buena respecto a la charla de Francisco con el anterior Papa, y que tuvo el visto bueno, según dicen, del Vaticano. Y me quedo sobre todo con esta apuesta. Nombró a muchos cardenales eh, de los lugares más remotos, de Filipinas, de África, de la India, tratando de abrir el juego, ¿no? De tender puentes, de romper con el occidente, que sigue siendo, desde mi Claro, punto de vista, de deseuropizar el exactamente, Vaticano, desoccidentalizar, ¿no? desoccidentalizar, Sacarle sí. el supremacismo que lo están perdiendo en otros espacios, ¿no? Y que Francisco logró también, incluso previo a la guerra de Europa Oriental y a la actual guerra comercial, avistar una necesidad de romper con ese endiosamiento de un occidente criminal, colonial, genocida, etcétera, ¿no? Y yo tengo un audio también, no lamentablemente no de Francisco, sino de su contracara, ¿no? De la expresión opuesta a lo que es Francisco, que me gustaría compartir para seguir reflexionando con vos y con los oyentes. Dale. Este país
tiene tantos años de justicia social, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital, y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. ¿Me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? Jamás, jamás puede ser algo bueno. Entonces, en ese contexto, sí, digamos, vos, la gente de este país es tremenda, digamos, qué sé yo. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No, el Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Me harta. No, yo creo que es muy interesante, no para sacar videos de dos personajes siniestros, repugnantes, como son Sí, la Milei y verdad. Canosa, los dos, ¿no? Tal para cual, eh, nadando en el estiércol diferencial, ella, de denuncias eh, absolutamente hipotéticas, sin llevarlas a la justicia, digo, en el sentido, Esa es una sin operación que le mandaron a hacer, obviamente. vinculado con organismos de inteligencia extranjeros, digo, ella Sí. y él, y acá quiero quedarme, porque este punto de partida de Milei parándose en la vereda de enfrente de Francisco, advirtiendo que Francisco efectivamente reivindicó la justicia social y asociando la justicia social al comunismo, a la equidad, a la compasión, a la solidaridad, a los valores más importantes que hemos recibido como especie, al principio de la cooperación por sobre el principio de la guerra, ¿no? Ahí se resume antropológicamente, ¿no? El ser humano es un sujeto cooperativo que se necesita para sobrevivir desde la más tierna infancia y gracias a la cooperación ha logrado desarrollarse como especie. Bueno, lo que proponen personajes llenos de odio, con un hedor miserable, mezquino, del insulto fácil, es básicamente apropiarse del egoísmo como un bien, ¿no? Claro. Reivindicar la mezquindad y la avaricia como algo deseable. Y bueno, ahí está Francisco, que en sus 12 13 años de apostolado, no sé cuántos, me parece que fueron 12. 13 12 12. dio muestras de que hay otra forma, que es la que tiene más que ver con la solidaridad, que reivindica la vida por sobre lo mercantil, que considera que el dinero es menos que la existencia y que no puede ser más que, en todo caso, un medio vinculado específicamente al trabajo, que el trabajo dignifica, que el trabajo nos hace cooperantes y que no puede ser controlado por la lógica financiera o la lógica mercantil. Quise en este momento tan doloroso recordar las palabras patéticas de este personaje que espero que más temprano que tarde la historia se ocupe de él. Y digo la historia y estoy siendo bastante bueno con lo que en realidad pienso. Simplemente no para vulgarizar algo que todos sabemos, sino para poner en el justo medio esta oposición visceral entre dos mundos. Vos hablabas, no fue solamente de dos iglesias, no son, sino Otro es mundo es una, posible. Otro otro mundo es mundo posible. posible. Bueno, acá también está claro, digamos, el mundo de Francisco es un mundo de fraternidad, de encuentro, de alegría, de hacer lío, de rebeldía, como él decía, y el mundo berreta, descartable, despreciable, de Milei es un mundo de mezquindad y de muerte. Bueno,
tenemos siempre la posibilidad de qué lado del mundo queremos estar. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.